Nuestras historias cuentan. Marta y Merche, miradas intergeneracionales al feminismo norte-sur. Un reportaje de Sara Bishop y Teresa Castro con el apoyo de Mogen Gainetik, Inau Radio y la Diputación Foral de Guipúzcoa. Mi nombre es Marta Mercedes Guacho Suquillo, soy de Ecuador y tengo 56 años. Hasta hace 2 años vivía con mi hijo, pero mi hijo ya se hizo mayor y se independizó. Ahora comparto la casa con 2 amigas. Pues nosotros somos 9 hermanos, soy huérfana de madre. A partir de los 10 años, los 4 últimos nos criamos solos, o sea, con papá simplemente. Los demás pues ya eran mayores y eran independientes, pues ellos ya... Siempre hemos tenido contacto con ellos, pero en realidad pues los que nos criamos fuimos el último de los varones y las 3 mujeres que éramos. Y yo soy la antepenúltima. Crecimos, pues ellos ya se hicieron mayores, vivieron en la capital y nosotros en el campo, porque nosotros vivíamos en un pueblito. Bueno, mi nombre es Merche, tengo 77 años, 77 y soy de Zumaya. Yo vivo con mi colegui y vivimos los 2 solos. Mi familia éramos 7 hermanos, éramos 3 chicas y 3 chicos. Y una chica más que parece ser que le robaron a mis padres. 2 chicas murieron, a meses murieron y quedamos 3 chicos y yo. La brecha de género, que mide la desigualdad de recursos y oportunidades entre hombres y mujeres, es del 73,7% en Ecuador. Esto sitúa al país andino en el puesto 50 del ranking, una clasificación insuficiente que se traduce en desafíos significativos para las mujeres ecuatorianas a la hora de acceder a puestos de poder y en la perpetuación de unos roles de género muy desfavorables. Mi padre era policía municipal y por lo cual nos crió muy tajantes y todos somos estudiados. Sí, yo tengo mis estudios. Estudié en la escuela, lo que es la primaria, la secundaria. Hice una carrera de modista los primeros 3 años y después de ello, como era mi padre viudo, pues como que alguien teníamos que colaborar en casa, entonces opté por quedarme yo en la casa y estudié el nocturno. Volví a estudiar bachiller y nocturno, saqué químico biólogo. Hasta ahí me quedé porque ya tenía creo que 23, 24 años. Trabajaba medio tiempo de costura y la tarde me dedicaba a papá. Pues porque la verdad que vivíamos en el campo y entonces teníamos un poco de animales por ahí atrás. Y mucho terreno. Así que 6 años estudié a la noche. Pues me enamoré y pues ahí perdí un poquito la cabeza y ya me hice del niño que hasta ahora, el niño ya tiene 31 años, tiene ya el niño. Yo siempre quise ser, pero como en esos años viajaron muchas monjitas italianas a mi pueblo y un cura italiano que nos pertenecíamos a un grupo de iglesia desde jovencitos, entonces yo le miré a mi hermano que andaba con el curita y ¿sabes qué? No sé qué me pasó. Yo quería ser monja y no me dejaron ser monja. Yo siempre quería ser el reflejo de mi hermano, te cuento. De hecho, por eso es que yo estudié químico biólogo y quería hacer farmacia, porque él es farmacéutico. Pero fue en esas épocas que uno lo que quería no se podía hacer, sino teníamos que hacer lo que papá decía. Entonces lo más rápido de acuerdo a la economía de mi padre, pues lo más rápido fue a mi hermana la mayor, que iba al mismo nivel mío, le pusieron en un colegio de modista de pagado y al mío me mandaron a la capital. O sea, las 2 estudiamos igual, pero no fue porque nosotros queríamos, sino fue porque creo que a nivel económico de mi padre, pues mi padre quería ponernos a estudiar alguna profesión y de hecho, o sea, yo no ejerzo mucho la costura. Por eso es que yo después pasó los años y yo volví a hacer lo que yo quería ser farmacéutica y por eso es que yo seguí químico biólogo y circunstancias me enamoré y ahí es donde quedó todo. Entonces sí que nos daba un poquito de preferencia a ella, al ser la única mujer y a la que estaban poniéndole como que ella tenía que hacer como las veces de mamá. Pero en realidad yo ahora que pasan los años me doy cuenta que ella no hacía las veces de la mamá. Lo que pasa que ellos querían que se haga las veces de mamá, pero ella no hacía las veces de mamá. Porque la que luego hice las veces de mamá
hice yo, porque yo crié a mi hermana menor. Y las cosas se fueron dando, nadie me impuso, sino que yo empecé a retomar ese papel de que como mi hermana mayor ya se fue a trabajar, mi hermano, el que tenía 16 ya se hizo profesional y se dedicó a trabajar, entonces ya quedaba yo. Entonces yo quedaba yo a cargo de hacerme como responsable de mamá y de mirar por papá y de mirar por la niña pequeña que estaba creciendo. Pero no, nadie me impuso, las cosas se fueron dando. Por eso yo creo que al día de hoy soy un poco mandona. No nos enfocamos porque nadie se preocupó por nosotros, ni mis cuñadas mayores. De niña te estoy refiriendo, de niña no. Nos criamos a la buena de Dios, o sea, no. O sea, yo de niña me acuerdo que ni siquiera tenía ni idea lo que me pasaba con la regla, y yo no tenía ni idea. Yo tuve que preguntarle a una prima, creo, qué es lo que me estaba pasando. No miramos nada, y en esa época no había ni televisión, te cuento, porque el único que tenía mi vecino de televisión, un señor de mucho dinero que tenía televisión, y si es que tenías dinero podías ir a ver, porque también te tocaba pagar. O sea que tampoco podíamos ver ni televisión. En la escuela ya pues empezábamos a mirar, aparte que justo yo lo que tengo un poco de recuerdo de niña era que tenía una profesora muy estricta que nos pegaba. Yo no sé al día de hoy por qué no me traumé, porque ¿sabes cómo creo que yo me desenvolví? Que desde los 9, 10 años me gustó mucho el baloncesto. Entonces yo lo que vivía, y lo que yo sí recuerdo es que yo iba a la escuela agarrada a mi pelota de baloncesto. Y me enfoqué en el baloncesto, y de hecho salí en el periódico, salí en la radio, o sea, y yo, bueno, recuerdo de la escuela, pues estudié, y a eso, otra cosa, nunca me gustó los estudios. Ahí era como una ley de que tenías que estudiar, porque hay de ti que no estudies, porque ahí venía el que le llamamos allá el juete. O sea, pobre de ti que pierdas el año, o sea, porque papá podría haber sido... O sea, le daba de vez en cuando al chupito también, y pobre de nosotros que perdamos el año, imagínate. Entonces nosotros estudiamos, y al día de hoy le tengo que agradecer a mi papá, que fue el que nos puso como a militar, o sea, nos educó. Todas jugaban ahí con una moneda que jugaban que se llamaba yo era el baloncesto, y que nadie me quite. Y muchas veces hasta me escapaba para irme a jugar, y jugaba con hombres. Y era la única niña que jugaba en medio de hombres del baloncesto. En España, el índice de igualdad de género es del 76,4%, instalándose así en el cuarto puesto entre los países de la Unión Europea, pese a los datos negativos de la brecha salarial y al hecho de que las mujeres dedican el doble de tiempo que los hombres a las labores domésticas. Y en aquellos tiempos se preparaban para una buena ama de casa, y mi madre ahí trabajó. Eso quería para mí, que fuese una buena ama de casa. Una familia normal, y yo siempre inconformista. Lo que a mí me parecía una injusticia no podía con ello. Entonces, pues bueno, pues ahí sí peleaba mucho. Entonces, cuando ya era un poco más jovencita y me mandaba mi madre a hacer cosas, pues los trabajos de casa, me rebelaba porque siempre me mandaba a mí. Y entonces le decía a ama que ellos tienen 2 manos igual que yo, y que las camas tienen que hacer ellos cada uno la suya, que ellos son los que han deshecho la cama, no yo. Y los fregados, mira, una semana cada uno, y si hacen así yo friego, si no, no friego. Y entonces siempre estaba protestando, que si limpiar los zapatos, y yo le decía que yo no voy a hacer lo de ellos, yo lo mío limpio, pero lo de ellos no. Siempre he tenido eso de que me parecía una injusticia teniendo 2 manos ellos. No, porque en aquellos tiempos tampoco tenías todos, no había televisión, entonces no tenías, lo que veías era pues eso, de que llegabas a una edad, te casabas, eras muy feliz, mentira cochina, pero eso es lo que te hacían ver y todo eso, ¿no? Pues entonces ese enfoque tenía, de que cuando ella fuera mayor pues me casaría, solo que luego se fueron truncando las cosas. Empecé a ver la vida de otra forma, que mi madre, que tengo el recuerdo y de cuando era niña, de que nunca le veía triste. Y yo sabía que había problemas en casa económicos, pero a mi madre nunca estaba triste. Con nosotros nunca estaba triste. Siempre riéndose, cantando, nunca nos demostraba que había problemas.
Y los problemas que había eran económicos, no problemas ni de matrimonio ni de familia. Eso es el bonito recuerdo que tengo yo de mi madre, la capacidad que tenía ella. Eso me gustaba, pero lo que no me gustaba era, palpaba algo, no veía nada, ni sabía con certeza, pero palpaba algo porque le decía, pues quiero comprarme un lápiz o unos, me decía mi madre, ay no, pues vamos a dejar para más adelante. Y entonces decías, para más adelante, y siempre para más adelante. Pues el mes que viene compramos, este mes ya no. Y nuestro padre nos enseñaba el abecedario. Y críos sentados, pues los 3 y yo 4, sentados. Y ahí no hacía diferenciaciones, ni uno tiene que saber más y otro tiene que saber menos. No, arriba nos ponía el abecedario y nos enseñaba el abecedario. Y abajo nos enseñaba a sumar, restar, multiplicar y dividir. Entonces antes de ir a la escuela nosotros sabíamos esas cosas. No sé, tengo un recuerdo bonito de niña en ese sentido, en esas cosas. A los 16 años no teníamos diferencias. Ahí estuvimos, cada uno luego pues eso, hacía lo que podía o lo que era capaz. A los 16 años ya, bueno, mis hermanos se fueron al seminario y yo empecé a trabajar. Pues empecé a trabajar sirviendo en una casa particular, luego en un bar. Yo era la chica, cuidado, a mí había que protegerme, no me tenían que dejar salir a las noches como les dejaban a mis hermanos, era distinto. Y mucho cuidado con los chicos, y a mis hermanos no les decía nada, pero a mí sí me decían. El control que había. A mí el control ese no me gustaba, pero no me quedaba más remedio. Nos controlaban hasta la hora que respirábamos. Tenía una tía que para aquellos tiempos era bastante un poco lanzada, además de carácter, llevaba un hotel, regentaba ella un hotel, y bueno, era una tía que yo decía, yo de mayor quiero ser un poco como ella, pero solamente en ese sentido, no en cuanto a carácter y en cuanto a... No me gustaba eso, pero sí en cuanto al remango y eso sí me gustaba de ella. En Ecuador, 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de género en su vida, ya sea física, psicológica, sexual o patrimonial. Del total de mujeres que han vivido violencia física, el 87,3% lo ha hecho a manos de su pareja. ¿Sabes cuándo tuve problema? Cuando ya me relacioné con el papá de mi hijo, cuando ya me casé. Pues mira quién vino a prohibirme. Me vino a prohibir ese hombre a mí el baloncesto, ¿te puedes creer? Yo estuve solo casada 2 años o así nada más, y luego yo me separé, yo crié sola a mi hijo. Y yo creo que tampoco era de haberme casado, yo creo que cometí muchos errores de mi juventud. ¿Por qué no debía de haberme casado? Lo que pasa que como allá en nuestra sociedad, la sociedad es muy cruel, y yo creo que al tener relación con él, yo ya me quedé embarazada. Entonces, y creo que yo más fue por escapar de mi padre que yo meto la pata con él. Y entonces como una base de escaparme de papá, pensando que iba a tener un mejor nivel, y pues no me salió bien las cosas. Y yo estaba estudiando ya el nocturno el último año, y ahí es cuando yo meto la pata y pues me quedé embarazada. Y entonces siempre nos decían, al ver a las 3 chicas, que nosotros no podíamos hacer ninguna imprudencia. O sea, quiero decir, pues aquí en Europa pues se ve ya normal el sexo y todo, pero en esa sociedad de nosotros estamos hablando hace casi 30, 40, 31, 32 años o más. Porque claro, mi hijo tiene 31, sería hace unos 35 años. Era el dicho que hay de ti que vengas embarazada. Entonces era un temor a mis hermanos y a mi padre. Y pues el temor de que mis hermanos me vengan y me machaquen, pues el otro también del temor, porque él sabía cómo eran mis hermanos. Entonces dice, pues nada, nos casamos. Y yo como un zombie, porque no sabía lo que estaba haciendo, que le haga todo. Yo nunca me hubiese casado con ese. Al día de hoy, y yo no estoy de acuerdo que una chica embarazada tenga que casarse porque está embarazada, a menos si no está seguro de lo que tiene. Y ese fue el peor pecado de mi vida, haberme casado con el hombre. Claro, al ver que una mujer ya pierde la virginidad y ya está embarazada, pues como que no teníamos ni voz ni voto de decir, o sea, me quedé como un zombie y no podía decirle nada, y el hombre empezó a maltratarme. Eso es lo que pasó, y yo aguanté un poco, aguanté otro poco, y hasta que duró como 2 años, y la cosa se fue deteriorando. Empezó a maltratarme psicológicamente, físicamente, y toda la familia se enteraba. Siempre he tenido, mis hermanos me han protegido, y
y ellos se habían puesto al frente a decirle que qué le pasaba, pero no, era inmaduro, como era músico salía cuando le daba la gana y llegaba bebido, aparte bebía y no le podías decir nada, y si encontraba al niño por ahí lo tiraba al niño, y yo me defendía porque yo tenía el carácter fuerte. Yo sí siempre he tenido carácter fuerte. Ahora no, yo no permitía que el niño, o sea, ni lo toque, porque una vez le empujó y yo le encerré al niño en la cocina y cogí y me regresé a empujarle porque maltrató al niño. O sea, yo era como una leona, y de hecho hasta ahora soy así. O sea, yo a mi hijo que me lo toquen es que yo pego, yo mato si tocan a mi hijo. Entonces, no, pues una vez sí, nos hemos dado de golpes por el maltrato y a mi hijo porque yo también era de carácter y yo no me dejaba. O sea, yo creo que a veces pienso que también me tocó eso pues porque yo no me dejaba. O sea, yo no me dejaba y lo denuncié, pero ahí nadie hacía nada. Ahora ya la cosa está más cambiada, pero ahí nadie hacía nada. Yo me separé 3 veces. La primera le dejé, me pidió disculpas. La segunda le dejé, volví porque me maltrataba. Volví con él. Y a la tercera nadie me dijo, la dejé sola y siempre tuve apoyo de un hermano que es un hermano militar. Día de hoy es cero relación. Yo he intentado tener una relación con él porque a mi hijo le ha hecho falta, ¿no? El reflejo paternal. Y yo dejé en Ecuador al niño como 2 años, 7 meses, y nunca se dedicó a él. Mi hermano militar se hizo cargo del niño y al año 7 meses me lo traje. Hasta los 20 años el muchacho como que todavía tenía la esperanza, pero como ahora ya se ha hecho hombre y creo que alguna vez él le ha pedido algún favor de aquí, creo alguna vez, no sé, y creo que también lo ha defraudado. Entonces, al día de hoy, no sé, desde hace unos 10 años, peor, no quiere saber nada ni hablar del tema. Yo creo que me volví, como se puede decir, masoquista, y que permití que me golpee. No permití que me golpee, sino que nos golpeábamos porque yo no me dejaba. Entonces, cuando yo vi la traición que ya los propios amigos me dijeron que estaba con otra mujer, entonces cuando yo vi que el hombre me había traicionado, yo solita lo dejé. O sea, él vino a la casa y yo ya tenía pruebas, me había conseguido unas pruebas y le dije hasta aquí llegué. No pudieron educar a su hijo, porque yo ahora tengo a mi varón y yo le educo a mi hijo cómo tiene que ser, cómo tiene que tratar a una mujer. O sea, entonces yo fui, le comuniqué a los padres, y en vez de decirme, Marta, vamos a hablar yo me acuerdo, yo hasta ahora tengo como un trauma psicológico de ver que al padre me dijo, ay, no se preocupe señora, lo que tengamos que darle al niño ya le daremos, y hasta el día de hoy veo que no le han dado nada. Cuando me separé, entonces de cada hijo tenemos un buen pedazo de terreno. Entonces ya nos dieron unas escrituras a cada uno, pero en ese momento me había casado, entonces a él también le correspondía su parte. Entonces le di las escrituras porque él quería hacer un departamento para mí, para vivir bien, pero eso no era el caso. El caso era su comportamiento. Le miraban que él estaba como enfocado a progresar. Entonces mi hermano y yo cometemos el error y le damos las escrituras, y él va y hipoteca las escrituras. Y como le comenté hace poco, yo era como un zombie al lado de él. O sea, yo no tenía ni voz ni voto, y a mí me hace firmar un papel y él hipoteca mi terreno. Él hipoteca mi terreno y se va con la otra mujer, se va a otra ciudad. Tienes que recuperar la hipoteca, si no, dice, vas a vivir mendigándole a ese hombre toda la vida. ...14 violaciones y 55 agresiones sexuales son denunciadas al día en España. Casi el 90% de las víctimas de estos delitos son mujeres y niñas, y el 95% de agresores sexuales son hombres. Según los últimos datos recogidos por Eurostat, el 27% de casos de acoso sexual se producen en el entorno laboral, y muchos de ellos a manos de un superior en la jerarquía de la empresa. Era interesante que entráramos a trabajar a una empresa en Eibar, porque esa empresa venía a Zumaya y iba a ser una empresa grande, y era una empresa virgen, que se decía entonces. Cuando yo fui a solicitar trabajo, luego me enteré que en otras empresas también hacían cosas parecidas. Me dijo que me sentara y me dijo que íbamos a hacer unas cuentas.
para ver a ver qué rapidez tenía. Yo pensaba entre mí, uy, yo no venía aquí a una oficina, pensaba entre mí, pero no le podía decir nada. Y bueno, la cosa es que pues dime los números, y me dio los números y coincidió que yo la telefónica, como trabajé bastante de noche, hacía la recopilación de todas las llamadas, de todos los pequeños locutorios que había en todos los pueblos y barriadas por todo, y entonces hacía la suma y el cómputo de todas las cosas. Entonces tenía una habilidad de la leche, y entonces pues hice la suma. Pero haciendo la suma, me puso la mano en la pierna el jefe personal, porque las entrevistas a las mujeres hacía él. Y yo decía, iba, Dios, qué hostia le daría, pero no le puedo dar, porque tengo que entrar aquí a trabajar. Y entonces, conforme iba haciendo yo las cuentas, él iba subiendo la mano para arriba. Entonces le agarré la mano y le dije, a ver, ¿quiere que le haga las cuentas? Porque me está poniendo nerviosa y no voy a poder hacer. No, tranquila, y quito la mano. Y luego me dice, pues, y ahora escribe una carta. Y bueno, pues empecé yo escribiendo una carta, pues como si le escribiría a una amiga. Otra vez la mano en la pierna. Y le dije yo, mire, ¿cómo hasta se me está torciendo la letra, por favor. Tranquila, que yo quiero gente como tú, que sepa estar. Y además quiero saber dónde pongo el pie, porque soy psicólogo, porque vamos a Zumaya. Cuando dijo eso pensé yo, uy, Merche, no entras aquí a trabajar. Y bueno, ya me dejó, terminé la carta y ya terminamos la entrevista y me marché y dije, si es psicólogo, seguro que no me llama porque ya me habré pillado en alguna cosa que he escrito, aunque escribí pensando bien qué es lo que decía. Y bueno, pues a los 3 o 4 días me llamó diciendo que tenía puesto de trabajo. Estuve 2 veces despedida, me tuvieron que readmitir, y una de sanción de empleo y sueldo de 3 días. En las asambleas, él convocaba al jefe personal, a todos los hombres nos tenían a un lado y a las mujeres nos ponían a otro lado. Claro, era una reivindicación que pedíamos, no sé si eran 1000 pesetas y para todos igual. Y entonces, bueno, pues yo levanté la mano y dije, a ver, estamos pidiendo 1000 pesetas y para todos igual. Y me empezó, mira, pero con un desprecio, con un esto, mira lo que está diciendo eso. Es que tú te vas a comparar con este mecánico que ha estudiado y que ya empezó ya. Y le dije, no, yo no me comparo con nadie. La diferencia ya está hecha. Lo que ahora estamos pidiendo es 1000 para todos. Ya empezamos de allí ya con cualquier cosa pues a enfrentarnos. Y luego también llamaba por teléfono. Los teléfonos le cogía yo, porque sabía a qué hora llamaba. Cuando llamaba a esa hora, cogía yo el teléfono. Porque la que estaba trabajando conmigo, le solía llamar él que fuese a su oficina. Y era para aprovecharse de ella. Para el morreo, el besuqueo, el toquiteo y lo que él quería. Y entonces si cogía yo le decía, no, esta chica no va, porque no llegamos a la prima. A ella le hacía vale luego, el vale aquel valía como si hubiera trabajado, pues allí, pues sin moverse de allí, vaya. Una de las veces estaba trabajando y me despidió porque el artículo 133 prohibía el cantar y el tararear en una empresa. Cuando todo el mundo cantaba, pero a voces en gritos, era increíble. Pues me dio suspensión de empleo y sueldo. El despido fue también por reivindicaciones. Y nos despedían porque entonces podían despedirte como querían y pues me despidieron y me tuvieron que readmitir. Y otra de las veces que me despidieron la segunda vez era un convenio provincial y hubo 2 despedidos, uno en Rentería y otro yo en Zumaya. Y nos tuvieron que readmitir a los 2 porque eso era lo que se pedía para eliminar la huelga. En aquellos tiempos me ofreció a mí la cantidad de 6 millones de pesetas para que dejara automáticamente la empresa y una carta de buena conducta. Y le dije que yo no me dejaba vender. Entonces muy chula yo también. Después, así comentando con más mujeres, nos dijeron que eso había más empresas también que hacían. Los jefes de personal aprovechaban las situaciones. Y yo le decía a la que trabajaba conmigo, le decía, pero ¿cómo consientes esto? Y me decía, jolín, es que me puede echar, y si me echa, a ver, yo estoy viviendo de lo que yo gano. No le podías decir nada. ¿Qué le ibas a decir? No intento nada más, No, porque enseguida ya empezamos ya con reivindicaciones, con cosas y bueno, yo estuve callandita durante 6 meses, que entonces era lo que decían para quedarse fija. Pues calladita y eso, pero a mí no me llamó ni nada. Y luego a los 6 meses ya empecé ya a protestar aquí, allí, donde hiciera falta.
Más de 1 millón de ecuatorianos reside actualmente fuera de su país de origen. Los emigrantes eligen sobre todo destinos como España y Estados Unidos y casi el 53% son mujeres. Mi hija dijo, aquí tú no vas a sobresalir y te tienes que ir. Yo tengo una exnovia en España y a ver si te quieres ir para que recuperes la hipoteca y tú te levantes. ¿Yo qué voy a saber de irme a Europa en mi vida? ¿Y qué voy a pensar que iba a viajar a Europa? Empiezan a hacerme los papeles, y que empiezan. Y así fue. En un mes nos hicieron los 2 hermanos, hipotecaron la escritura de mi hermana, porque el mío no lo podíamos hacer porque mi marido ya había hipotecado. Hipotecan la escritura y mi hermana de la noche a la mañana deja un niño de 1 añito y coge y se apunta. El de mi hermana tenía 1 año 2 meses y el mío tenía ya 7 años. Y ¡bum! Cogen y nos montan en un avión y nos mandan a Europa. Y en Europa tienen que poner que les ponga el sello de entrada a Europa. Eso era aquí como grabado. Y nos mandó así, cuando aquí nos dijo que dinero, nos dijo mi hermano militar. Porque claro, se oía malos conceptos de la gente latina que venía acá, que se prostituían. Entonces nos dijo, ustedes, hablábamos un poco quichua y decía, ustedes guambritas, al decir ustedes hermanas o mujeres, nos decía guambritas, no les quiero ver allá en la putería, quiero verles haciendo dinero. Y yo tenía 33 cumpliditos. Colombia, París, Madrid. Y de Madrid, los 6. Y creo que llegamos en 2-3 días, creo que llegamos con las escalas en esos años. Le estamos hablando del año 2000, claro, en el 2000 entramos nosotros. Nos estaba esperando la exnovia de mi hermano, nos esperaba con unas 2 conocidos de ella, que también fue horrible porque nos cobraron hasta las salivas que habían gastado y nos presentaron a los 2 amigos y entonces nos presentaron y se aprovecharon de nosotros. Pues la chica nos dijo, yo estoy trabajando, no les puedo recoger, pero te voy a mandar con unos 2 amigos y nos cobraban para llevarnos de la estación del bus que era aquí en el Hotel Amara Plaza y para llevarnos al Buen a Salaverría, que ahí nos cogieron una habitación que compartíamos con 20 personas, pero para buscar trabajo nos cobraban el pasaje y como nosotros vinimos con dinero para subsistir en las 2 hermanas, entonces pues como nos vieron con dinero y luego amenazarnos y decirnos que ni se nos ocurra preguntar nada a un policía porque el policía nos iba a reportar otra vez para Ecuador. Entonces nos tenían amenazados y nosotros y ellos mientras tanto se empezaron a consumir nuestro dinero, que hacíamos un poco de compra a comer con nosotros. Nos llevaban, me acuerdo que una vez hice una entrevista por los hospitales, se iban la pareja esa y a pagarles los pasajes. Y yo ya no quise soportar que ya nos estaban dejando sin dinero. Entonces yo lo que hice es salir un día y fui caminando, miré dónde estaba y llegué hasta el Buen Pastor. Y efectivamente me acerqué a un policía y le dije al policía que cómo se regresaba a la calle Salaverría, y el policía no me dijo nada. Entonces como ya vi que el policía no me hizo nada, y yo le conté a mi hermana y le dije, no, aquí el policía no nos hace nada. Entonces luego yo le dije, vamos a empezar a salir, porque ya no teníamos dinero, porque esta pareja nos estaba sacando de todo. Entonces ya luego yo empecé a salir sola, y ahí voy a acordarme un señor portero, Anthony se llamaba, me hice amiga de un señor Anthony. Y le digo, me dice, hola, ¿tú qué? ¿Eres mexicana? Y yo le digo, no, ecuatoriana. Me dice, yo estuve 6 años en México, ven aquí, dice, ¿qué? ¿Estás buscando trabajo? Sí, le digo, estoy buscando trabajo porque ya no se me acaba el dinero que tengo, le digo. Y me dice, mira, dice, aquí arriba hay un departamento, dice, que creo que van a necesitar para que limpien una casa que están terminando una obra. Fue el Anthony quien me dio el primer trabajo. ¡Yo qué emoción! Entonces cuando una semanita trabajé ahí, ya me dieron dinero. ¡Uy, qué emoción! Ahí mismo en el Serapio, por ahí me compré naranja, compré pan, compré huevitos y así. ¡Qué emoción en esos años, Dios mío! Y tengo que agradecerle hasta el día de hoy, ya falleció Anthony, que él me ayudó a conseguir trabajo. Y luego ya empecé a conocer con la boca, empecé ya a relacionarme. Y empecé a conocer que era Caritas. Entonces me fui a apuntarme en Caritas. Me mandaron a apuntarme en Caritas. Y de ahí entonces ya me apunté y ya me salieron unos trabajitos. Y desde ahí
paisana, paisana, aquí justo en el cruzar de la Astoria. Y me dice, ¿de dónde eres? Le digo, de Quito. Y me dice, toma, te doy mi número, si algo te pasa y me necesitas, llámame. Claro, cuando nos echó a la calle, yo había tenido guardado el número y ella nos recibió en su casa en Irún. Entonces de ahí es cuando ya nos salen los trabajos ya. Nos salió el trabajo, a mi hermana le salió uno para Bilbao interna y a mí me salió uno para Eibar y uno para Salaverría y me quedé en el de Salaverría. En España, las migraciones con destino al extranjero abarcan casi 532.000 personas, de las cuales el 45,88% son mujeres. La migración femenina se ha reducido con respecto a los años 60, cuando el destino predilecto era Francia. Y luego me fui a París. A los 19 años me fui a París, porque quería aprender el francés. Quería aprender porque vinieron unos franceses a Zumaya y se estuvieron riéndose. Y yo digo, estos se están riendo de nosotros. Y me dio tanta rabia que dije, me cago en la leche. Ningún puto francés más se va a reír de mí. Tengo que aprender el francés. Y entonces la única forma que tenía era pues ir a trabajar. Y trabajaba a las mañanas y a las tardes me iba a la Alianza a aprender el francés. Y luego, bueno, pues con eso pues ya salíamos los sábados a las noches, nos juntábamos ya con otro tipo de gente, veíamos otros mundos que yo no conocía porque yo no sabía lo que era la homosexualidad. Y entonces empecé allí a ver y empecé a cuestionarme, porque yo nunca me había cuestionado tampoco nada. Y empecé a cuestionarme cosas. Decía, bueno, no me han dicho más que mentiras, es otro mundo esto y hay otro mundo. Y a mí ese mundo me han ocultado, porque además estuve estudiando con monjas también, en la Escuela Nacional, pero con monjas también. Mi familia era muy cristiana y muy de mucha misa. Todos los domingos íbamos a misa con mi padre, los 4 hermanos, y éramos muy creyentes. Yo tenía familia en París. Tenía 2 primas que trabajaban en París, trabajaban en una casa, y una de las primas me dijo que en el piso de arriba que vivía el hijo de donde ella trabajaba necesitaba una chica. Y entonces dije, esta es la mía porque de mí no se ríen más franceses. Y entonces, bueno, pues porque tenía ya diríamos, ese apoyo, eso, pues mi madre me dejó ir, con mucho pesar y con mucho miedo, pero me dejó ir. Bueno, igual un poco más abierto en cuanto a relaciones personales, y más abierto, ya porque claro, estás en París, ya es otra forma de ver, otra forma. Yo me acuerdo que fui a París y primeramente nos juntábamos los fines de semana con unos chicos de aquí que estaban en París y pues nos saludábamos dándonos un beso. Y a mí la primera vez, me impactó que nos besen chicos que no nos conocía, que yo no los conocía, pues me impactó, ¿no? La primera vez. Pero como vi que las otras lo hacían normal, dije yo, bueno, pues era normal, que yo soy la normal aquí. Pensaba, vaya, para mí. Y luego me pasó una cosa curiosa con eso, porque en las vacaciones cuando vine a Zumaya, pues claro, en Zumaya también tenía amigos y amigas, vaya. Una noche pues salí con un amigo y fuimos paseando pues, por aquí pues hacia el faro. Y antes había luz hasta determinado punto. Entonces, me hizo gracia porque cuando ya pasamos el espacio de la luz y ya había ya sombras y oscuridad, me echó el brazo al hombro. Claro, entonces, un poco me impactó anda, si antes no me ha echado, porque si antes me hubiera echado con la luz, pues igual no me hubiera impactado, porque en París andábamos así con la cuadrilla, sin más, es decir, que como amigos, sin más. Y claro, me impactó un poco porque en la oscuridad, y cuanto más íbamos avanzando para adelante, empezó a apretarme y le dije, para, vamos a darnos la vuelta, de aquí no pasamos. El 15,6% de las muertes maternas en Ecuador se deben a abortos realizados en condiciones de clandestinidad. Aproximadamente 2.000 niñas menores de 14 años dan a luz anualmente en el país. A pesar de estas cifras, Ecuador sigue manteniendo el aborto como una práctica ilegal solo permitida en casos de violación. En España, no fue hasta el año 2010 cuando la legislación permitió la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 sin necesidad de justificación y hasta la semana 22 en casos de riesgo grave para la vida o salud de la persona gestante o anomalías fetales graves.
Hasta esa fecha, muchas mujeres interrumpieron su embarazo en condiciones insalubres, poniendo en riesgo sus vidas, o se vieron obligadas a viajar a países como Inglaterra o Francia para poder abortar. Quedé embarazada, pero en ese momento no me interesaba y aborté. Y bueno, y posterior ya no me interesaba, ya posterior ya no. No ha sido un problema para mí. He cuidado de mis sobrinos cuando he querido y cuando he podido. Y no ha sido un problema. Ni el aborto, ni el ayudar a abortar, ni nada de nada. Porque, bueno, pues yo a través de Bilbao, de un planning de Bilbao, organizaban viajes a Londres para abortar, vía Londres a abortar. Yo no tengo mal recuerdo, fui con mucho miedo, tenía más miedo a morirme en la mesa que al aborto en sí. No sé, a ver, tampoco fui cantando ni fui nerviosa y yo creí que luego iba a estar peor por toda la comida de coco que teníamos, de todos los rollos malos que teníamos en contra del aborto. Me casé y fui a vivir a Vitoria, porque mi marido trabajaba en Vitoria. Y allí comencé a ir a una asociación de vecinos, allí había un grupo de mujeres, empezamos a trabajar un poco en el grupo de mujeres, nos apuntábamos a todo también. Después surgió la comisión de aborto y yo ya me integré en la comisión de aborto y trabajé en la comisión de aborto. Nuestra función era informar a la gente qué posibilidades había, dónde se podía ir. Y luego, aparte de eso, si yo veía que estaba muy afectada, me quedaba con ella a tomar un café y entonces había mucho problema de conciencia. Eso del asesinato, eso del aborto, era muy fuerte. Intentaba explicarles los intereses que había, tanto por parte de las religiones como la sociedad, pues para culpabilizarnos del aborto, con las represalias, llamándonos asesinas, dándonos las excomuniones, y queriéndonos hacernos sumisas y haciéndonos ver que el disfrute del sexo era solamente de ellos, de los hombres, porque las mujeres tenían consecuencias. Y eran pues los embarazos no deseados, lo que la mayoría de las mujeres tenían. Pero voy a asesinar. Y yo les decía, a ver, ¿eso quién te ha dicho? Lo del asesinato, en la iglesia, ¿no? Y esa mentalidad nos han metido. Pero a ver, ¿cuántas guerras hay? ¿Cuántas muertes hay? ¿El Papa qué dice a eso? Nada. Pero a ti te excomulga y a mí me excomulga. Y a mí por doble partida. Por un lado porque he abortado y por otro lado porque yo estoy ayudando a las mujeres que quieren abortar a abortar. Me vine para aquí y ya luego se empezó a legalizar el aborto y ya, bueno, pues la cosa más tranquila. Bueno, para mí feminismo significa mucho. O sea, feminismo, a ver, el feminismo significa feminismo. No, sí me ha ayudado a desenvolverme, porque yo creo que como femenina, y yo he aprendido a valorarme mucho. Yo como femenina, yo me he aprendido a valorarme mucho. El feminismo es como valorarse mucho, ¿no? Hacerse valer. Que el feminismo, uno tiene que hacerse valer como feminismo. Que no por ser una femenina valemos menos que un hombre. Y de hecho ahora soy muy feminista, porque yo no permito que nadie quiera opacarme. O sea, nadie permito que ni el sexo masculino me quiera opacar, ni otra que sea femenina como yo me quiero opacar. O sea, yo como feminista soy muy feminista, soy muy feminista. Yo ahora mismo soy una persona que me aprendí a valorar mucho, porque el padre de mi Paul me humillaba, ¿no? Ni latino ni vasco no quieren compromiso. Entonces, a raíz de eso, pues estoy sola. Que aquí uno se acostumbra a la europea, a salir sola, a hacer las cosas solas, sin depender de nadie. Entonces, yo ahora mismo soy europea, o sea, yo ya muchos años llevo siendo europea. Yo voy sola al gimnasio, voy sola a la piscina, voy sola al monte, y tengo mi moto, y mi moto es mi compañera. Y me he enfocado, y no me hace falta tener ninguna relación con nadie. Por el momento, o sea, yo no cierro puertas, pero... O al final, pues soy muy, muy feminista, que ya no quiero nada, depender de nadie, ni dejarme manipular por nadie, no lo sé. O es mi personalidad. Pero hoy por hoy me siento estupenda como estoy. Pero yo aquí en Europa he aprendido más a valorarme que en Latinoamérica.
En aquel momento para mí fue un agarradero. Me ayudó a entender muchas cosas, de la opresión que teníamos, de cómo vivíamos las mujeres, los abusos que teníamos. Directamente viví. Me dio a mí misma una independencia, un ver más que yo soy una persona, que yo tengo una valía y que esa valía la tengo que defender. Entonces, pues eso es lo que me hizo ver el feminismo, vaya. Me dio mucho. En ese momento me dio mucho a mí el feminismo, me ayudó mucho. A través del feminismo me he sentido más fuerte, me he sentido más completa, me he sentido más protestona ante cualquier injusticia que a mí me parecía. Entonces, sí, me ha servido para mucho, para ser más persona.